Bienvenidos a Cara con la agenda económica del próximo gobierno. Esta es una serie de debates, conversatorios y entrevistas que vamos a tener con personas que se destacan en este proceso de elecciones que estamos iniciando para Poder Legislativo y Poder Ejecutivo también. Estamos con Gabriel Molinas en esta primera edición. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Un gusto poder acompañarte en esta serie de debates que vamos a tener con las precandidatas a la vicepresidenta. Vamos a estar contando con la presencia de Soledad Núñez, Luz Borja y Patricia Dos Santos para este debate de todo lo que va a ser el proceso eleccionario, así que un verdadero gusto estar aquí compartiendo. Sí, son precandidatos a la vicepresidencia por la Concertación Nacional, recordemos bien esto, y la intención es conversar un poco con ellas sobre los programas económicos que traen en sus candidaturas, y estas son las preguntas que hicimos para ellas. Bueno, uno de los principales desafíos que tiene nuestro país, y bueno, después del periodo de la pandemia también es volver hacia la convergencia fiscal. Entonces queremos conocer también los proyectos que tienen enfocados a este proceso de normalización de la política fiscal. Y aquí la pregunta que hicimos es, ¿qué propuestas tienen para combinar el impulso a la inversión, todavía muy necesario para cerrar brechas como el de infraestructura vial y habitacional, la gestión de la deuda pública y la generación de un nuevo ahorro fiscal que nos permita estar preparados para momentos difíciles que lleguen a presentarse? Bueno, definitivamente la próxima administración no va a tener una tarea fácil. Tenemos un país que está endeudado, cuyo porcentaje de deuda respecto al PIB, al PIB creció bastante en los últimos años. Hemos visto el impacto de la pandemia también en la macroeconomía en términos generales y un contexto internacional que tampoco está colaborando y ayudando. Sin duda, una cuestión prioritaria va a ser mejorar el gasto público, la calidad del gasto público dentro del Estado. Nosotros no podemos seguir malgastando los recursos que son limitados. Para ello, la reforma tanto de contrataciones públicas como del servicio civil es fundamental e impostergable, ambas reformas. Si bien es cierto que ahora dentro del circuito parlamentario hay leyes que están dando vueltas, le va a tocar a la siguiente administración hacer efectiva la letra que está escrita en la ley, que muchas veces suele ser letra muerta, ¿verdad? Entonces, creo que hay desafíos enormes en mejorar la manera en la cual el Estado está gastando, está contratando, para poder disponer de más recursos para la inversión pública en las distintas áreas que son necesarias para el desarrollo económico de la nación. También la reforma del servicio civil es fundamental porque también existe un mal gasto en términos de la contratación del talento humano y la gestión del talento humano dentro de la administración del Estado, que son dos cuestiones fundamentales. Cuando hablamos de mejorar la inversión tanto extranjera como nacional en el Paraguay, nosotros tenemos que transformarnos en un país serio. Aquí no hay seguridad jurídica. Cuando uno conversa con inversores del extranjero que miran y analizan la posibilidad de invertir en Paraguay, la mayoría duda de hacerlo porque las condiciones no están dadas, no existe seguridad jurídica. Tenemos que mejorar la justicia, tenemos que mejorar el Estado de Derecho, tenemos que ser un país serio con todas las letras. De hecho, todos los últimos episodios no han colaborado con la imagen que estamos dando a nivel internacional. También para poder lograr el grado de inversión que es fundamental, nosotros vamos a trabajar específicamente, si no se logra el grado de inversión en los próximos meses, la siguiente administración, el siguiente gobierno va a tener la tarea de poder hacer bien los deberes para poder finalmente presentarnos al mundo como un país atractivo para la inversión y que esto pueda ayudarnos a generar las fuentes de empleo que necesitamos, a poder mejorar también en materia de los déficits que existen, que mencionabas bien, en términos de infraestructura, de vivienda. Aquí puedo hablar extenso acerca de las políticas y los programas que tenemos que generar para que haya mayor inversión en el ámbito de la vivienda. Ustedes saben, es mi área de expertise, desde la creación de fondos de garantías o ver si el modelo de seguros de hipotecas es el modelo más adaptable, que pueda eso generar un incentivo para que el sector desarrollador inmobiliario pueda invertir más para la generación de oferta económica en materia de vivienda. También tenemos que trabajar con el BCP, con todas las instituciones que están ligadas a la política de vivienda. Es un sector que tiene un impacto directo en el crecimiento, en el PIB.
yo creo que existe un espacio ahí bastante interesante para trabajar dentro de lo que es el sector vivienda para familias de ingresos medios en los próximos 5 años a nivel nacional. Gracias por la pregunta más difícil del sistema económico paraguayo en el último tiempo. Eso parece una carta de Papá Noel. Y sí, claro que tenemos muy claro nosotros y siempre ya hemos, en el tiempo que hace que actuamos políticamente como partido, nosotros estamos claros en esta posición. Tenemos que volver al tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso porque es una condición sine qua non para nosotros también lograr la buena calificación internacional que necesita nuestro país para ser un lugar de inversiones seguras, para la inversión extranjera directa y, ¿por qué no decir siempre, me gusta decir, también para la inversión local segura? ¿Verdad? Para que la gente, sintiéndose tan cómoda como queremos que se sienta una inversión internacional, se sienta cómoda de invertir acá y no necesite tener su dinero solamente en CDA y cosas así tranquilitas, ¿verdad? Por temor a las inseguridades, a esto, al otro. Entonces, número 1 es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ahora, por supuesto que esto tiene que venir acompañado de un programa de gastos restringidos, como hace una familia, como hace una empresa que mide sus gastos basados en sus reales posibilidades de ingresos. Entonces necesitamos eso, además de el tan mentado aumento de la base impositiva, que tiene que tener algunos detalles, porque después creo que vamos a ahondar en el tema de la informalidad. Yo creo que no es tan fácil decir que todo el mundo pague los impuestos, y voy a explicar qué es lo que nosotros vemos y qué es lo que nosotros proponemos. Y luego, para no retrasarnos en todo lo que son inversiones tan necesarias todavía en nuestro país, no solo en materia de infraestructura general, sino las inversiones en nuevos programas educativos, las inversiones en nuevos programas de salud, en nuevos modelos de gestión de la cosa pública. Para eso vamos a tener que trabajar un poco más en alianzas público-privadas, como en muchos países que han logrado desarrollarse en el mundo se han hecho. Sabemos ya que hoy en día hay algunos valores de infraestructura, de inversiones en infraestructura y cosas que ya no son lógicos de ser abonados con deuda pública, sino que en una alianza con empresas fondeadas por fondos de jubilaciones que son de larguísimo plazo, que tienen otra mirada de una economía de largo plazo, se puede desarrollar un país, se pueden hacer carreteras, puentes, trenes, todas las cosas que a nosotros nos faltan, para poder dejar el dinero del que sí nosotros disponemos y con el que nosotros contamos para aquellos programas y proyectos que son estrictamente de un Estado y que no atraen inversión, ¿verdad? Porque obviamente hay eso. ¿Quién quiere invertir en la primera infancia en el Paraguay? No existe una inversión privada que quiera venir a invertir para que la primera infancia le devuelva cuando consiga un trabajo. Eso es estrictamente estatal, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Bueno, como ustedes sabrán, somos la única dupla que cuenta con un plan de gobierno donde tenemos bien definidas las acciones que queremos llevar adelante. Tenemos 10 ejes básicamente, ¿sí? Y nuestra prioridad, que es muy importante también mencionar, son las familias paraguayas, ¿verdad? Como se dice, voy a hablarles como ama de casa, como madre, como docente, como artesana, microempresaria. Y todos sabemos que desde la casa no podés gastar más de lo que tenés. Esa es la primera cuestión que es muy importante mencionarles, sobre todo hacer eso, ir a un gasto que no corresponde, es una irresponsabilidad. Es lo mismo que pasa con el Estado, ¿verdad? El problema en Paraguay es la deficiencia pública. ¿A qué nos lleva eso? Yo, por ejemplo, toda mi vida me levanté a las 4:30 de la mañana desde los 11, 12 años. Soy una persona de a pie. A las 4:30 de la mañana, ir al mercado, volver al almacén de mi mamá, pasar, como se dice, al taller de mi padre, hacer el trabajo ahí en medio, hacer mis tareas y de ahí ir a estudiar cansada. Entonces, uno se da cuenta que con todo ese sacrificio que ha hecho, el Estado finalmente no te recompensa. Y es como dice vulgarmente la gente, donde vamos a diferentes puntos del país, dice, el gobierno lo que hace es no potenciar tu talento y te tranca, ¿verdad? Esa es una
las particularidades que está pasando, ¿verdad? Y dentro de lo que tiene que ver con nuestro plan de gobierno está también el espacio que se va a dar a la inversión, ¿verdad? Eso sobre todo, a las inversiones, a la oportunidad a las personas, pasar de la informalidad a la formalidad. Bueno, siguiendo con el debate, la siguiente pregunta que hicimos se relaciona con el nexo que tiene el vicepresidente o la vicepresidenta con el poder legislativo. Sabemos que aquí se tratan leyes de suma importancia para la conducción económica del país. Y la pregunta que preparamos consistió en cómo planean trabajar este rol a fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica a partir de las normativas que se traten y emanen de estas instancias más expuestas a la injerencia política. Bueno, muchas gracias por esta pregunta también. Yo, antes que nada, te quiero decir, no pretendo ser lo que está solamente establecido en la Constitución Nacional sobre el rol del vicepresidente, y mucho menos lo que estamos acostumbrados, es que tanto se dice por ahí, el vicepresidente va a ser un florero o va a ser un conspirador o una conspiradora, porque eso también es lo que hemos visto, ¿verdad? A lo largo de la historia del Paraguay. Se llega una dupla que está pegada con chicle, porque se juntaron solo para ganar y después se tienen que cuidar las espaldas el uno del otro y se pierde un montón de tiempo y un montón de recursos de trabajar en equipo porque andan cuidándose las espaldas para no ponerse el palito cada uno, ¿verdad? Entonces yo me comprometo, de hecho cuando acepté la invitación de Sebastián Villarejo, lo hice con la convicción de que nosotros con Sebastián tenemos un muy buen entendimiento, una gran capacidad de trabajo en equipo, nos conocemos hace 20 años, él es un político nato de olfato, pero con un gran conocimiento de las necesidades y de las acciones políticas que ayudan a tomar las decisiones importantes, y yo traigo toda mi trayectoria de gestión, todo mi modelo de articulación eterna entre sectores. He trabajado en el sector social por años, de muchas maneras. Trabajé en el sector privado, tengo una empresa, un grupo de empresas. He trabajado en la política también hace 20 años porque soy fundadora del partido y he visto crecer a Sebastián Villarejo y su generación. Por lo tanto, yo me siento muy segura de, primero, una buena convivencia entre él y yo. Para nosotros, la macro y la microeconomía son fundamentales. En primer lugar, si hay una convicción fuerte del Partido Patria Querida que sostenemos, es que el desarrollo va a venir de la mano de la iniciativa privada. No hay desarrollo sin iniciativa privada, no ha habido en el mundo, porque es la iniciativa privada la que alimenta los presupuestos estatales. El dinero no nace del aire y nosotros no tenemos petróleo y otras cosas gigantescas como para que tengamos plata dulce, digamos, ¿verdad? Entonces, la iniciativa privada es el motor del desarrollo y eso nosotros lo tenemos clarísimo. Y es demasiado importante que para que haya un desarrollo y un progreso, la iniciativa privada sea facilitada. Nosotros queremos trabajar en programas y proyectos que ayuden a que sea fácil formalizarse, a que sea barato formalizarse, a que sea fácil conseguir un permiso, a que no haya, por ejemplo, un catastro, que es una catástrofe, donde los negocios inmobiliarios están demorados porque los papeles están desordenados, porque todo el mundo se está generando problemas para encontrar soluciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo más importante de nuestra propuesta fundamental. Muy bien, antes que nada es muy interesante comentarles que tengo una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la gestión pública. He trabajado con diferentes bancadas desde mi cargo de directora de turismo dentro de la Municipalidad de Luque. Me correspondió ir a trabajar con las diferentes bancadas, poder llevar las necesidades de la comunidad, del distrito, poner en la mesa y a partir de ahí se formula, se ejecutan y se evalúan y se hacen seguimientos sobre eso, ¿verdad? Básicamente eso yo hacía en la municipalidad y lo voy a lograr dentro del Congreso, ¿verdad? También con mi experiencia que tiene que ver con Project Management, tengo esa especialidad en proyectos de inversión pública, entonces tengo desarrollada esa capacidad, ¿verdad? Estaré abocada básicamente a todo lo que tiene que ver desde la vicepresidencia, a las mujeres, a los pueblos originarios, como ustedes saben, son nuestros tesoros ancestrales, ellos viven de la cultura, de su tradición, de su artesanía.
También mencionarles que una de las prioridades que quiero llevar adelante tiene que ver con la industria cultural creativa, que hoy día es una industria cultural, tiene que ver con la economía naranja de donde yo vengo, del mundo artístico. Entonces, a partir de esa línea de trabajo queremos trabajar. Y nosotros estamos hablando de una macroeconomía, ¿no? Está muy bien todo lo que tiene que ver con la exportación de soja, de carne, pero también es muy importante abordar la microeconomía que tiene que ver con las familias, ¿verdad? Porque a veces vemos las exportaciones, pero eso no se siente, esa familia no siente que eso que se está haciendo arriba, se está trabajando técnicamente, no llega y no pisa la realidad. Y eso lo puedo decir con propiedad porque he estado en los departamentos más pobres del Paraguay, donde he conocido familias que desayunan mandioca, almuerzan mandioca y cenan mandioca con cocido. Y ese es el Paraguay profundo, eso es lo que hoy las familias están pasando. Hay gente que pasa hambre, pasa mal, y los sueños de nuestras niñas tampoco son los sueños de lo que aquí tendría mi hija de 13 años. Hay niñas que sueñan con venir a Asunción para ser, como dice ella, hogar de familia, para poder trabajar en la casa de familia, enviar dinero a sus familias, ¿para qué? Para que no pasen hambre. Entonces eso es lo que una niña de 12, 13 años hoy está cargando a sus hombros, y eso es la microeconomía, que es lo que nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y con eso tiene que ver nuestra propuesta, con eso tiene que ver este plan de gobierno que aborda como prioridad principal la economía familiar. Sí, nosotros, y yo particularmente desde la vicepresidencia, voy a trabajar con todos los sectores políticos, con todas las bancadas, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, para que la visión que tenemos desde el Ejecutivo pueda tener la acogida debida dentro del Legislativo. O sea, todas las reformas que necesita el Paraguay, no hablamos en la pregunta anterior de la caja fiscal tampoco, ¿verdad? Pero todas las reformas que necesita el país requiere una articulación entre los poderes del Estado y principalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es por eso que yo considero que el rol de la vicepresidencia va a ser fundamental. Contar con una persona que tiene la capacidad de dialogar, de sentarse y hablar con solvencia acerca de lo que necesita el Paraguay, poder argumentar acerca de los cambios que se necesitan y lograr de esa manera el apoyo y el acompañamiento de los distintos sectores políticos. Nosotros vamos a establecer un canal no solamente de conversación, sino que de definición colectiva y conjunta de muchos temas que hacen al bienestar del pueblo paraguayo, y a mí no me queda dudas que vamos a lograr una articulación bastante positiva con el Poder Legislativo, buscando justamente impedir esto que vos estabas mencionando, que a veces son las decisiones también más populistas, que terminan afectando a la caja del Ministerio de Hacienda, que terminan afectando las finanzas públicas. Y mucho también va a depender, ¿verdad? Hoy estamos haciendo un poquito de futurología, pero mucho va a depender también del Congreso, que la gente, que la ciudadanía decida otorgarnos, digamos, a quién vota la gente. Yo por eso siempre hablo también de la necesidad no solo de pensar en el Ejecutivo, sino que de colocar a los mejores hombres y las mejores mujeres dentro del Legislativo, que puedan tener como única prioridad el bienestar del pueblo paraguayo, la construcción del bien común, de un futuro mejor para todos, y que no estén ahí por intereses particulares, hasta a veces por los propios egos y ambiciones políticas, que es cuando vemos, en muchos casos lo hemos visto en este escenario también electoral, que se dan aumentos totalmente inconsistentes, que se toman decisiones que no puede soportar, que las finanzas públicas no pueden soportar, totalmente en contraposición a lo que recomienda el Ministerio de Hacienda. Y bueno, tenemos que evitar seguir repitiendo esos errores que terminan llevándonos por un camino que no es el camino que se merece el Paraguay. Otro de los desafíos planteados en estos debates nos deja también el desafío que tenemos como país en cuanto a la lucha contra la informalidad, que es otro de los desafíos que estamos planteando en este debate, y esta fue otra de las preguntas que hicimos llegar a nuestras entrevistadas. Específicamente, la problemática que instalamos es la vulnerabilidad que padecen estas personas que deben trabajar en condiciones de informalidad para, por ejemplo, beneficiarse de las acciones contracíclicas que se implementen desde el gobierno. Entonces la pregunta fue, ¿cómo enfocan esta problemática en sus planes de gobierno y qué espacio tiene la inclusión de las mujeres al mercado laboral formal, ya que el trabajo femenino adolece de altos niveles de informalidad
y en muchas veces hasta de invisibilidad. Martín Burr va a ser el sponsor oficial de las familias paraguayas. Luz Borja, desde la Vicepresidencia de la República, va a ser sponsor oficial de todas las Cuñahuapa Marete paraguayas, por nuestras niñas, por nuestras adolescentes, por nuestras mujeres. Nosotros no contamos al Paraguay como 7 millones de habitantes, nosotros lo contamos como 1.800.000 familias. Nosotros queremos trabajar con y para las familias. Martín Burr tiene una experiencia de más de 40 años trabajando con las Cuñahuapa paraguayas, con la yuyera, con la chipera, con la almacenera, con la microempresaria, con la campesina. Tiene una experiencia maravillosa. Entonces, nosotros queremos pasar de la informalidad a la formalidad, ¿verdad? A la formalización de ese emprendimiento, de ese producto que quieren llevar adelante. Nosotros queremos que los campesinos o las campesinas, bueno, trabajen con la mandioca, que trabajen con otros productos del campo, pero lo que más nos interesa es que ellos sepan abrir un mercado, que sepan procesar sus productos. Yo vengo de la informalidad, tengo una tradición de más de 125 años, soy una de las pocas mujeres en Paraguay que fabrica instrumentos musicales. Soy una luthier que se especializó aquí en Paraguay, pero salió afuera para poder aprender esas técnicas ancestrales y subir, como se dice, un escalón más. Después de 125 años que inició mi bisabuelo esta tradición, nunca hemos tenido una marca. Hoy existe Guitarras Borja y hemos pasado a la formalización. De vender instrumentos a 150.000, 200.000 guaraníes, hoy lo estamos vendiendo en dólares y estamos exportando. Esa es la familia paraguaya. La familia paraguaya tiene talento, tiene ganas de salir adelante, tiene sueños. Le falta un pequeño empujón, formalizar sus productos. Y a eso nos queremos abocar, a la gente trabajadora que es luego el paraguayo. Bueno, siempre supimos que nuestra economía tiene un gran porcentaje de informalidad, pero con la pandemia lo sentimos de una manera mucho más dura. Hemos visto cómo muchos ciudadanos perdieron sus trabajos sin ningún tipo de protección ni de seguridad, cómo muchos trabajadores no gozan del seguro médico para poder atenderse en momentos de dolencia o de enfermedad. Y también la dificultad que tuvo el Estado, dada esa enorme informalidad, de poder llegar a tiempo a aquellas familias que lo estaban necesitando, ¿verdad? Entonces, claramente nosotros tenemos que ver cómo combatir la informalidad en el ámbito laboral en nuestro país. Las mujeres han sido las más afectadas, de nuevo si miramos las estadísticas y los porcentajes, las que primero perdieron sus empleos y las que primero han perdido sus fuentes de ingreso han sido las mujeres, un porcentaje superior en comparación con los hombres, y miramos en la pandemia. Esto muchas veces se debe a que el proceso de inclusión de las mujeres al mercado laboral, que ha ido creciendo en las últimas décadas, no solo en Paraguay, en toda América Latina y el Caribe, muchas veces está asociado a empleos que son empleos más precarios. A veces las mujeres son más susceptibles al subempleo, a la subocupación, y bueno, esto claramente hace que sea un sector bastante vulnerable de la población. Ahí yo creo que tenemos que abordar todo el sector de la economía del cuidado, pues la economía del cuidado hoy está en manos de las mujeres, con programas, con proyectos y con políticas que puedan permitir a las mujeres llevar adelante su vida profesional en términos así generales, es decir, seguir sus sueños, sus máximas aspiraciones, y al mismo tiempo poder compatibilizar con las tareas del cuidado que hoy están en gran parte en manos de las mujeres. Cuando hablo de tareas del cuidado me refiero no solamente a los niños, las niñas y la crianza de los hijos, sino que también cuando hablamos de los enfermos, en un porcentaje mayor el cuidado de los enfermos recae en las mujeres, el cuidado de los adultos mayores. Entonces hay que construir políticas de cuidado, la construcción de centros de atención de cuidado especiales que se pueden desarrollar en las principales cabeceras departamentales, en los centros de provisión de empleos, como lo tienen muchos otros países también de la región. Yo insisto, gran parte de lo que tenemos que hacer acá en Paraguay, no hace falta reinventar la rueda. Existen políticas que han sido muy exitosas en otras naciones del mundo, que sí hay que contextualizarlas a la realidad nacional, no podemos hacer un copia y pega directo, pero que nos dan una suerte de idea hacia dónde tenemos que ir. También promover los cuidados compartidos entre el hombre y la mujer. Si bien hoy en día estamos mejorando, hay una mayor conciencia que los hombres también tienen que llevar adelante las tareas del cuidado. Todavía, insisto, si sacamos la foto, la economía del cuidado, aunque no está monetizada, no estamos hablando de una remuneración directa de recursos económicos, hoy recae en las mujeres,
y sin esas tareas de cuidado la sociedad no podría funcionar. Entonces Perfecto. tenemos que generar las condiciones, acompañar a las mujeres con capacitación, acompañar a las mujeres con mentorías, asesorías en los principales centros de atención a las mujeres y también facilitar las tareas del cuidado con centros de atención especial que puedan facilitar la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral. Otro tema importante que suele ser un desafío para las mujeres es el acceso a capital. Tenemos que pensar en programas específicos de apoyo a las emprendedoras mujeres con microcréditos que sean accesibles, con capital semilla, con acompañamiento para que las mujeres puedan también desarrollar su propia naturaleza emprendedora en aquellos casos que así lo deseen. Entonces, digamos, compaginando los distintos programas, ¿verdad?, de emprendedoras mujeres, de poder compaginar las tareas del cuidado, de los centros de apoyo en capacitación profesional a las mujeres, facilitar la vida profesional también de las mujeres con los centros de cuidado, tanto de niños como también de adultos mayores, creemos que podemos generar condiciones para mejorar la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral. Son dos temas de la mayor importancia para nosotros. El primero, la informalidad es el producto de muchas cosas, pero si hay una en la que me gustaría enfocarme es en lo costoso que es para un emprendedor pequeño ser formal. Le es imposible a un pequeño emprendedor que tiene 2 empleados pagar un IPS del mismo monto que puede pagar una empresa que tiene 300 empleados, ¿verdad? Y que tiene 15 años de antigüedad y que ya ganó un mercado que ya está sostenido. Nosotros queremos hacer al revés. Nosotros queremos darle primero servicios de estabilidad y búsqueda de la rentabilidad de la pequeña y mediana empresa, la pequeñísima empresa, y luego cobrarle su parte. Digamos, no hacer al revés, porque ahora la gente tiene que pagar el impuesto y después no recibe nada. Nosotros lo que queremos es que se consoliden estas empresas, que aunque se vayan a quedar chicas, sean rentables para que a sus dueños les sirvan para vivir de eso, con dignidad, para educar a sus hijos, para poder hacer una inversión que les permita una vejez tranquila. Esa es la mirada que debe tener el negocio para cada emprendedor, ¿verdad? Entonces, esta es una mirada muy especial. Yo sé que no han habido todavía planes o proyectos en esta línea en la economía paraguaya, pero nosotros estamos muy decididos a hacer números y a ponernos las pilas con esto. Con respecto al tema de la mujer es responsable, después de esta pandemia, creo que los indicadores nos muestran que la mujer llegó a ser responsable de casi el 60% de los emprendimientos pequeños. Y si nosotros sabemos que más del 60% de la mano de obra que se contrata en el Paraguay se lo hace en la pequeña y mediana empresa, entonces es un espacio que tenemos que darle muchísima atención. Además es un espacio que puede contratar la mano de obra tan mal calificada que nosotros tenemos por culpa del sistema educativo. Porque una empresa pequeña puede tener bajas exigencias tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces la gente puede tener su primer trabajo e ir mejorando a través de trabajos sencillos, en una hamburguesería, en una pizzería, se me está ocurriendo, ¿verdad? Servicios de delivery, cosas sencillas, ¿verdad? Pueden absorber la mano de obra no calificada y ayudar a calificarla. Porque cuando alguien pasa por una empresa, pasa por un sistema educativo social en mayúsculo, donde se aprende muchísimo, ¿verdad? Entonces, la mujer es responsable más o menos del 60% de los primeros emprendimientos. Y una cosa que le falta a la mujer para poder ser triunfadora en aquello que se muere de ganas de hacer, o que hace por necesidad, pero que puede hacer muy bien, es que no tiene quien atienda lo que se llaman los cuidados, que hoy la sociedad todavía le apoya en el hombro y en el corazón a la mujer. Entonces los niños, los adultos mayores, los enfermos terminales, las personas deficientes. Yo quiero saber si, por ejemplo, nosotros con discapacidades, si nosotros recordamos algún hogar donde hay gente con discapacidad que es atendida por un hombre. No, eso le toca a la mujer, ¿verdad? Entonces, como el Estado no le provee a la mujer todavía de suficientes
acciones de políticas de cuidado, y hay muy buenas políticas de cuidado redactadas, pero no se implementan por falta de presupuesto, de gente técnica, de disponerse a hacer, por falta de voluntad política, porque siempre no es atractivo, porque no sale en el diario, no pasan estas cosas, ¿verdad? Entonces, tiene tanto tinte político la decisión presupuestaria que se dejan de lado cosas que a la larga serían beneficiosas para todos. Porque ¿qué más quiere un político que un país que funcione desde el punto de vista económico, donde la gente se sienta bien porque gana su dinero, porque puede construir su propio futuro, porque toda la familia puede mejorar a través de su iniciativa privada? Entonces, la mujer va a ser un foco de atención nuestra en la política de cuidado que le permitan a ella liberarse para poder o trabajar o seguir estudiando o dedicarse a cualquier actividad que quiera, como le corresponde y tiene derecho. Y también desarrollar una nueva cultura que nos gusta llamarle las nuevas masculinidades, que es trabajar un poco en la educación de los hombres para ir rompiendo con ese paradigma de que el hombre es el que trae el dinero a la casa y la mujer es la que se tiene que quedar, y entonces la mujer agarra un emprendimiento y tiene que hacer todo lo que hacía en el hogar y al mismo tiempo seguir haciendo también las tareas iguales que las de los hombres fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, también las nuevas masculinidades son conceptos que hacen a que los hombres vayan asumiendo su pedazo de la responsabilidad en la crianza de los hijos, en el cuidado de los enfermos terminales, etcétera, etcétera, que es la mitad en una pareja. Aunque no estén juntas la pareja, si tienen hijos, la mitad de la responsabilidad tiene que ser del hombre. Con todo esto la mujer se va a fortalecer. Por supuesto, tiene que entrar en todos los programas de capacitación y desarrollo que algunos están esbozados en nuestro país, algunos se han llevado a cabo con excelencia y otros se quedaron trancados, pero que van a ser enfatizados, porque nuestro foco es hacer que este segmento, del que siempre se habla solamente mal porque no pagan los impuestos, porque son informales, por esto, por lo otro, brille, porque al final da más del 60% de los primeros empleos en el Paraguay. Y avanzando en el debate, también abordamos el tema de la importancia de desarrollar el capital humano. ¿Por qué? Porque siempre este tema es mencionado por organismos internacionales a la hora de planificar un crecimiento de largo plazo de nuestro país. Y la pregunta consistió en cuáles son sus propuestas en cuanto a inversión y políticas en salud y educación con miras a lograr una población más sana y mejor preparada para mayores niveles de productividad y competitividad. Bueno, hablar de educación y de salud nos llevaría horas y horas por tantos temas que tenemos por hacer en el Paraguay. En ambos casos, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación necesitan una reorganización bastante profunda y estructural. Hay que dividir todas las tareas, todo lo que tenga que ver con las tareas logísticas, de administración, en el caso del Ministerio de Educación, de provisión de útiles, de almuerzo, construcción de escuelas, en un instituto o una institución que pueda estar adscrita al Ministerio de Educación, pero que le relaje de alguna manera al Ministro de Educación de la Rectoría propia de la política educativa. Y lo mismo sucede en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hay que separar toda la administración y gestión de los hospitales, las compras de medicamentos, toda la que sea logística, equipamiento de los centros hospitalarios, de la Rectoría propia de las políticas de salud pública. Esto en términos de gestión, porque no podemos hablar de cómo mejorar la competitividad y la productividad o de cómo implementar correctamente las políticas públicas que podemos diseñar si no tenemos modelos de gestión que sean eficientes. Es decir, si las estructuras no funcionan para implementar lo que sea que diseñemos, que va a determinar el norte hacia dónde vamos, ¿verdad? En materia del que es súper importante, nosotros tenemos que mejorar la inversión en capital humano, ¿verdad? Hoy yo suelo decir que le vendemos la falsa ilusión de educación a nuestros jóvenes porque les entregamos un título al culminar los años de escolaridad, pero ese título no es sinónimo muchas veces de conocimiento o aprendizajes, es simplemente un título que uno se siente contento, lo cuelga en la pared, le entrega a sus padres, pero cuando ese joven quiere o emprender un negocio o ingresar a la universidad o insertarse en el mercado laboral, se da cuenta que no tienen las competencias, que no tienen las habilidades y que no tienen los conocimientos que debería haber adquirido en la etapa educativa. Necesitamos mejorar pero drásticamente la calidad de nuestra educación. Bueno, tenemos un problema también de deserción que no es menor. Apenas 4 de 10 niños que ingresan al sistema educativo logran culminar los años de escolaridad.
esa es una cifra bastante alarmante. Sí. Yo no sé cómo nos escandalizamos todos los días, deberíamos estar sacudiendo el sistema con esa cifra. Y si vamos a incluso las pruebas de matemáticas y de castellano, vemos que un gran porcentaje de nuestros niños, nuestros adolescentes, están aplazados. Esto implica poner foco en la formación docente, en separar la supervisión que hoy depende del MEC, es como juez y parte con los institutos de formación docente, tenemos que profesionalizarlos, tiene que mejorar la calidad de la educación en los institutos de formación docente. También es súper importante la incorporación de tecnología, la adopción de la tecnología para la enseñanza. Nuestros chicos tienen que estar aprendiendo habilidades del siglo XXI y no del siglo XIX. Si queremos que sean competitivos en el mercado ellos mismos, pero también aportar a la competitividad a nivel nacional. También el fortalecimiento y la construcción y la gestión de los colegios técnicos es fundamental. Nuestros chicos tienen que culminar los 3 años de educación media ya con conocimientos que les sean útiles para poder trabajar en distintos sectores. Hay un potencial enorme que el Paraguay tiene en el sector energético. Nuestro sistema educativo tendría que estar generando técnicos energéticos después del 3er año de la media. Lo mismo cuando pensamos en el potencial forestal, tendríamos que estar generando técnicos forestales después del 3er de la media que pueden decidir o trabajar de acuerdo a los conocimientos a los cuales adquirió dentro del mercado o prolongar o mejorar sus estudios yendo a la universidad o ver qué tareas desempeñan para poder seguir progresando y avanzando. Yo creo que los colegios técnicos hoy en día, muy pocos de ellos funcionan bien. Hay algunos colegios técnicos agropecuarios bastante buenos, el Colegio Técnico Nacional, pero siguen siendo escasos para la demanda que tenemos y la población eminentemente joven del Paraguay. El programa becal, por supuesto, es importante. Todas las becas para que los jóvenes vayan a estudiar al exterior son importantes, pero tenemos que plantearnos también cómo esa calidad de enseñanza de las mejores universidades del mundo a las que acceden nuestros jóvenes con los programas de beca podemos traer a Paraguay, ¿verdad? O sea, yo sueño tener en Paraguay docentes que puedan venir del extranjero, de las mejores universidades, de Harvard, de Stanford, de Oxford, y que vengan aquí a enseñar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes en nuestra propia tierra el conocimiento que ellos necesitan para ser mejores profesionales. Bueno, y en materia de salud también hay mucho por hacer, pero quiero centrarme particularmente en el fortalecimiento de la atención primaria a la salud. Nosotros necesitamos ampliar la cobertura en las unidades de salud familiar, necesitamos llegar a tiempo y cuanto antes al diagnóstico de cualquier enfermedad digamos, con los ciudadanos para poder atenderlos a tiempo y no esperar que ellos tengan que ir a los principales centros hospitalarios, que muchas veces eso genera mayores costos tanto para el Estado como para las propias familias, ¿verdad? De traslados, logísticos, etcétera. Entonces la atención primaria en la salud, un foco en la población y en el territorio, es un cambio de paradigma, pero es fundamental para poder mejorar también las condiciones de salud de la población. Y la salud preventiva, es decir, no pensar solamente en la medicina, sino que pensar en la salud preventiva, es decir, los determinantes sociales y económicos que hacen a la salud de nuestra población. Y ahí tenemos que ponerle un foco en la nutrición, en el deporte. También tenemos que abordar la salud mental, que son condiciones fundamentales para que los ciudadanos puedan después acceder a un empleo y desempeñarse de manera productiva. Un trabajo en conjunto, entonces. Es un trabajo en conjunto en educación y salud. Están muy entrelazados ambos sectores. En salud hay muchos otros temas que hay que abordar, ¿verdad? Yo creo que la excesiva centralización y segmentación también del sistema es un problema. Necesitamos un sistema unificado de salud. Esto va a llevar un tiempo, pero es parte de las grandes reformas. Pero quería simplemente enfocarme en el tema de la atención primaria de la salud porque se trabaja mucho la salud preventiva de las unidades de salud familiar, trabajando en los hábitos de la población, mejorando la nutrición, el cuidado, también el diagnóstico temprano de las enfermedades, que finalmente eso nos permite tener una población más saludable, que es lo que necesitamos para poder avanzar y progresar. Bueno, quiero empezar por el mundo del trabajo, que es el que más conozco. Yo trabajo en el mundo del trabajo hace muchísimo tiempo, y si hay una cosa que yo conozco bien, y conozco a la gente que lo conoce para traer al gobierno, es el enorme desencuentro que hay en este momento entre la demanda que tienen las empresas pequeñas, medianas y grandes
y lo que puede ofrecer la mano de obra paraguaya. Tanto sea recién graduada del colegio como que haya pasado por la educación universitaria y la poca educación terciaria que tenemos en el Paraguay. Entonces, trabajar para que estas dos grandes partes que se necesitan mutuamente y que son un importante motor del desarrollo, que se llama competitividad o como quieras llamarlo, es un foco importante de nuestra tarea. Para eso, nosotros tenemos que asegurarnos que la oferta educativa sea pertinente a uno de los factores importantes en la vida de las personas, que es el trabajo. También tiene que ser pertinente al desarrollar la felicidad, la espiritualidad, todo eso también, ¿verdad? Pero las personas tienen que salir de los colegios aptas para su primer trabajo. Hoy, ustedes saben, como yo, que las personas que salen especialmente del sector público, salvo honrosas excepciones, son casi incapaces de comprender lo que leen, de poder seguir instrucciones simples, de modo de poder encaminarse solo en una tarea, o de hacer cálculos y razonamientos que son esenciales en el mundo del trabajo. Así como de tener los famosos modales de lo que hablaban las viejas de antes, que es como saber comportarse en un ambiente de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo eso que los niños y jóvenes deberían aprender en la escuela no se aprende. ¿Qué pasa con eso? Se incorporan a la empresa y a la empresa le cuesta un montón de tiempo y un montón de dinero que esta persona llegue al nivel que debió haber tenido al terminar el colegio. Pero lo grave de todo esto es que estas personas además no pueden estudiar por sus escasos recursos. Se ven obligados a no estudiar porque las únicas opciones que hay es o estudiar o trabajar. Claro. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos gusta mucho el modelo que se desarrolló en Alemania ya hace, no sé, creo que 40 años, que se llama la educación dual. Y que sé que en el Paraguay ya se está hablando y ya se está escribiendo acerca de eso, pues nosotros le vamos a poner motor y en primera. Porque la educación dual es una educación, un sistema educativo mixto, por el cual los jóvenes se incorporan, por ejemplo acá, a Market Data y trabajan de asistente de cámara, y durante todo el tiempo que trabajan de asistente de cámara asisten también a un instituto terciario donde aprenden la teoría de la asistencia de cámara, aprenden las otras cosas que acá no se hacen, se van a hacer prácticas en distintas otras empresas que están ligadas al sistema, y cuando pasaron 2 años ellos estuvieron trabajando, ganando un buen salario porque iban aprendiendo y además están certificados con un título intermedio que luego les permitirá continuar a una licenciatura, a una maestría, a un doctorado. Pero mientras tanto ya tienen un título que les permite a ellos tener un valor de mercado que es razonable, comparable y que al final el mercado termina acomodándose bien porque sabe que una persona que dice que va a ser asistente de cámara sabe. Aprendió haciendo y aprendió estudiando, pero en simultáneo. También hay otro sistema que se llama de certificación de habilidades, porque supongamos que una persona toda su vida tuvo una pizzería y aprendió a hacer pizza, aprendió a hacer masa, aprendió a servir la mesa, aprendió un montón de cosas a hacer. Bueno, tiene que cerrar su negocio por la razón que sea y quiere conseguir un empleo. Tendría que tener esas habilidades certificables, o sea que la persona se va y rinde un examen en una institución que para eso existe, de cocina de pizza. Y si pasa el examen, ¿para qué le vamos a hacer estudiar de vuelta pizzería? Si ya sabe hacer pizza. Entonces vos ya le podés contratar para la pizzería que vas a poner con tus amigos, porque ella no solo sabe hacer pizza, sino que sabe servir el chop bien frío y con la puma justa. Entonces, esas son habilidades requeridas hoy en el mundo del trabajo y que muchísimas personas las tienen por su día a día, por su vida, pero no están certificadas. Y dentro de ese capítulo hay un capítulo muy importante. Hoy en día, ¿qué pide un empresario, un gerente cuando nos pide que le consigamos gente para trabajar? Nos dicen cada vez menos qué habilidades técnicas tienen que tener las personas, pero cada vez más qué habilidades personales tienen que tener. O sea, se espera que las personas sepan trabajar en equipo, sepan manejar la comunicación, tengan capacidad de aprender y cosas por el estilo. Muchas personas a través de distintas actividades a lo largo de su vida tienen estas habilidades, también se pueden certificar. Entonces son 2 programas que lo que buscan es acelerar el proceso de profesionalización, vamos a llamarle, de la mano de obra y también darle alternativas que sean escalones. Porque ahora, cuando una persona en el Paraguay se quiere quedar a vivir en su valle, que tanto da gusto en el Paraguay, cerca de su familia, etcétera, etcétera,
tiene que estudiar lo que las universidades privadas se les ocurrió poner en este tipo de localidades o cercanas a ellas. Entonces puede ser que una persona esté en Paso Yobay y quiera quedarse a vivir ahí, pero la universidad más cerca sea a 50 kilómetros y la facultad disponible es de Derecho, por ejemplo. Entonces la gente quiere progresar, estudia Derecho y después ¿dónde trabaja? Tiene que venir a litigar hasta Asunción, etc. Vemos montones de ejemplos de eso, que los jóvenes con tal de no quedarse sin ser más, sin aspirar a algo más, estudian lo que tienen a mano. Y eso que ellos tienen a mano no tiene salida laboral donde ellos quieren vivir. Entonces falta ahí una adecuación entre las universidades, la academia, las empresas, para enseñarles a las universidades, explicarles qué es lo que ellos necesitan, dónde se va a necesitar, y el Estado. Con una proyección de futuro, dentro de 20 años, nosotros en la zona de Concepción vamos a necesitar esto, estas y estas habilidades. Entonces empecemos ahora a convencerle a la gente de por ahí alrededor que vaya mirando tecnología como un capítulo. Por ejemplo, usemos el ejemplo de esa zona, ¿verdad? Ahí se están instalando grandes empresas que tienen requerimientos de habilidades tecnológicas de alto nivel. Van a tener que traer todas esas personas de Asunción, de Ciudad del Este, de Encarnación, de Estados Unidos, de Brasil, de algún lado, porque probablemente en la región no lo haya. Pero cuando estas personas que vienen de lejos para instalar una empresa se retiran, como habitualmente pasa, es de esperar que la población local sea capaz de satisfacer estas demandas. Pero si nadie se sentó a pensar qué van a necesitar estas empresas dentro de X cantidad de años y cómo hacemos para entusiasmar a los jóvenes a que tomen estas materias, involucrando a esas empresas para la educación dual, entonces va a haber un desencuentro, como de hecho hay en el Paraguay y en toda Latinoamérica, un enorme desencuentro entre la oferta y la demanda. Muy bien, voy a volver a mostrar. Nosotros tenemos un plan de gobierno, ¿sí?, donde habla justamente de las oportunidades y de las condiciones que nosotros queremos para todas las familias, ¿verdad? Como ustedes saben, el BID ubica al Paraguay entre los peores países con peor gasto público de la región. Dice que del presupuesto general de la nación queda en el bolsillo o por el camino el 10% de ese presupuesto. 1.500 millones de dólares queda por el camino. 1.500 millones de dólares podemos invertirlo en muchísimas cosas, en salud, educación. Somos primeros en corrupción y últimos en educación. Pareciera que es un gesto a propósito. ¿Cómo podemos salir de eso? Simplemente, y por supuesto lo tenemos bien claro, es desarrollando el talento humano, ¿verdad? Ahora el Ministerio de Salud Pública solicitó para el 2023 1.042 millones de dólares. Si se hace una administración honesta, una administración puntual, como tiene que ser el paraguayo, yo creo que sí podemos. Y en cuanto a la salud también, siempre quise hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que una chipera o una emprendedora del Pojañaná puede tener IPS? ¿Por qué no tienen? Si son paraguayas trabajadoras. Paraguay se sigue sosteniendo de 1/3 de las mujeres, siguen siendo pilares. 600.000 mujeres paraguayas siguen siendo los pilares del Paraguay. ¿Por qué esa que es nuestro pilar, que son nuestras microemprendedoras, no tienen seguro médico? Entonces hay que buscar los mecanismos, ellas se merecen. Entonces todo tiene que ver con un gasto eficiente de lo que tiene que ver con el presupuesto general de la nación. Ese es el punto más sensible en esa pregunta. La educación es muy sensible en Paraguay. Sabemos que de 10 niños, solo 4 llegan a terminar la educación secundaria. Somos primeros en corrupción, últimos en educación. Pareciera que es a propósito. Entonces nosotros queremos asegurar que esos 10 niños, agarrarles fuertemente de la mano desde el jardín, desde el preescolar, primer grado, y llevarles hasta el tercero de la media, y asegurar que esos niños puedan terminar sus estudios, que ellos puedan acceder a una educación de calidad, que una niña que está allá en, voy a decir, por ejemplo, en Caaguazú, Caazapá, Concepción, San Pedro, tenga la misma calidad educativa que tienen aquí en Asunción, en Luque, en San Lorenzo. Eso sobre todo, ¿verdad?
Otro de los puntos debatidos en esta ocasión fue la conformación de un Ministerio de Economía, ya que analistas económicos sugieren como una de las políticas públicas que pueda trascender de gobierno a gobierno, de manera a garantizar la estabilidad macroeconómica, crecimiento económico y de la inflación. Y aquí la pregunta fue, ¿qué estrategias contempla el programa económico de su equipo para este tipo de iniciativas y la instalación de proyectos que conduzcan a un desarrollo de mediano y largo plazo? Bueno, es una gran verdad que en nuestro país la economía como tal no está atendida desde un ministerio. Cuando uno piensa en la situación que tenemos del gasto público en este momento, en crear un ministerio más, lo primero que uno hace es volverse a preguntar, ¿y de qué otra manera podemos hacer esto que falta? Y las demandas del orden macroeconómico del Paraguay y las oportunidades de desarrollo enormes que tenemos al alcance de la mano, requieren que nosotros replanteemos las estructuras que hoy manejan la economía y probablemente hagamos que alguna de estas instituciones ascienda a la categoría de Ministerio de Economía, y digo ascienda en el sentido de que es una mirada global, una mirada de planificación de largo plazo, una mirada de salir a atraer inversores con las instituciones que ya hacen esa tarea, o reorganizarlas de una forma en que esas tareas se hagan en determinados lugares, pero siempre considerando que el desarrollo de la economía del Paraguay no puede ser una materia exclusivamente de los gobiernos y de los estados, sino que tiene que ser una tarea compartida con el sector privado, que es el que en definitiva se va a arriesgar. O se va a ver beneficiado o se puede llegar a ver perjudicado por decisiones que los gobiernos tomen para el desarrollo del país, para atraer inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, sí hace falta que la economía sea mirada como tal, que elevemos un punto de las autoridades que hoy manejan esto en el Paraguay, que podríamos decir son unos tesoreros guazú, ¿verdad? Es una gran tesorería el Ministerio de Hacienda. No produce políticas de crecimiento, no produce políticas de desarrollo. Y el Paraguay no puede más crecer a bajas tasas. Si nosotros no crecemos a altas tasas, los más o menos 100.000 jóvenes que egresan cada año en edad de trabajar y con todas las características de las que ya hablamos, cada vez van a conseguir menos trabajos y van a conseguir trabajos peor pagados, más informales y con una pobre proyección para poder vivir sus últimos años sin ser una tremenda carga para el Estado, habiendo previsto un final de la vida también digno, ¿verdad? Entonces, es absolutamente una prioridad que haya un pensamiento, que haya un consejo económico integrado por las grandes empresas, los grandes inversores que existen en el Paraguay, que piensen, planifiquen la economía a largo plazo y se encarguen de realizar o verificar las tareas que deben ser hechas para que estos planes se cumplan. Dentro de ese tema también es importante señalar, y una razón por la que vengo a la política y por la que nosotros estamos en la política hace rato, es que nosotros tenemos una política de largo plazo económica de macroeconómica que se ha mantenido muy bien, y vamos a respetar y acrecentar esa política, ya que nos ha traído hasta acá. Pero es insuficiente, porque nosotros necesitamos una mucho mayor inserción internacional para el crecimiento, ya que somos un mercado pequeño y no podemos pretender que las empresas crezcan mucho solamente prestando servicios a 7 millones de habitantes, la mitad de los cuales tienen estados de pobreza bastante elevados. Entonces nosotros tenemos que salir, tenemos que tener productos que se vendan afuera necesariamente. Y esto y muchas de las cosas que estamos mencionando no son más que cuestión de voluntades políticas, que es lo que nos falta un poco ver en los gobiernos últimamente. Entonces, la política está tan ocupada, la politiquería, voy a corregir, está tan ocupada haciendo sus propias cosas para mantenerse en el poder a cualquier precio, y para no soltar las riendas de aquello que les alimenta a sus propios bolsillos y a sus grupos que les sostienen, que es imposible pensar que se van a interesar en políticas de largo plazo como la economía requiere. Hemos tenido, gracias a Dios, ministros de Hacienda que
más que porque los gobiernos le han pedido, es por sí mismos, por ser profesionales altamente capacitados y patriotas, han propuesto cosas y han propuesto ideas y líneas, pero falta dar el paso, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que antes que nada tenemos que tener en cuenta que si queremos realmente ejecutar bien el presupuesto necesitamos transparencia radical, cero tolerancia y rendición de cuenta, como dice Martin Moore. Si vos te vas al supermercado, la chica de la cajera te entrega una boletita, ¿verdad? ¿Para qué hace eso? No para hacer una rendición de cuenta mensual, hace una rendición de cuenta diaria. Y eso también tenemos que hacerlo aquí en nuestro país. El presidente Petropar, el de salud, el de educación. O sea que todos los días podemos hacer una rendición de cuenta que es lo primero que tenemos que hacer. Y otra cuestión también muy importante en ese contexto tiene que ver con que metemos dentro de las instituciones públicas todo lo que tiene que ver con la politiquería. Ponemos técnicos que no manejan los temas importantes, entonces nos estancamos. Entonces no debemos mezclar la politiquería con el funcionamiento eficiente del Estado, dentro del Estado. Poner en primer lugar la meritocracia, las personas aptas y técnicas para los cargos que corresponden. Por otro lado, también es muy importante mencionar que cuando en Paraguay quieren hacer bien las cosas, lo hacen bien. En el caso, por ejemplo, tenemos a Cenaxa, todo lo que tiene que ver con la salud animal. Ahí se vacunan anualmente 14 millones de vacas. Ministerio de Salud no puede vacunar 7 millones de seres humanos. Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, cada vez que tenemos elecciones, en todas las escuelas hay computadora. ¿Para qué? Para votar. ¿Y por qué no podemos tener computadoras en todas las escuelas para que nuestros niños aprendan? ¿Cómo la gente hace casa por casa para día de voto? Y no podemos hacer, los funcionarios públicos no pueden ir casa por casa junto a las familias para ver qué necesitan. Entonces, el paraguayo puede ser perfectamente eficiente cuando lo quiere ser. Y es excelente, es impecable cuando hay intereses. Entonces, nosotros tenemos bien claro lo que queremos hacer, no somos personas improvisadas. Este es un plan de gobierno que lo llevamos adelante no con técnicos, porque somos personas preparadas, Martín, todo el equipo, pero no nos sentamos en una mesa a calcular y analizar qué es lo que necesita el Paraguay. No, esto es una construcción de más de 40 años. Al final de todo esto, con cada familia, imagínate, al final dice qué es para cada familia paraguaya estar bien. Y la gente dice tener un baño moderno, la gente dice tener conexión eléctrica, porque hay gente que hace 50 años tiene sus tierras, su casa, pero no puede titular, no puede acceder a electricidad, no puede hacer ni siquiera un préstamo. Entonces, esto conjuga todo lo que el paraguayo necesita, la realidad. Entonces, estamos comprometidos realmente como paraguayos, estamos comprometidos con nuestra gente. Creo que llegó el momento del cambio y hay que hacer una elección inteligente. Bueno, nosotros con el presidente solemos decir que así como estamos construyendo una gran concertación nacional para ganar las elecciones en abril del 2023, nosotros al siguiente día tenemos que comenzar la construcción de una gran concertación económica y social para el Paraguay, ¿verdad? Donde todos los actores puedan participar, donde podamos construir una visión que pueda recoger las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad y determinar cuál es la estructura en términos del aparato estatal que va a cobijar esa visión y se va a ocupar de que se cumplan las metas y los objetivos que nos tracemos, ¿verdad? Podría ser perfectamente un Ministerio de Economía y Planificación, eso habría que evaluar, digamos, en su momento, pero yo al menos a título personal no descartaría esa idea, creo que puede ser un buen camino. Me ha tocado trabajar en la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social, creo que hay una oportunidad de fusionar ciertas secretarías, ciertos ministerios, ver si eso va a dotar de mayor eficiencia también al Estado y por sobre todo si nos va a permitir contar con una visión clara de cuál es el modelo económico que tenemos económico y social para el Paraguay y cuáles son los pasos que tenemos que seguir para alcanzar los objetivos que nos trazamos. Ahora, yo siempre hago una advertencia, ¿verdad? Cuando pensamos en términos de diseño
organizacional o estructural, digamos, de la administración del Estado. A veces las ideas suenan muy lindas, ¿verdad? Escribimos y podemos imaginar cosas que suenan muy bien, pero a la hora de la verdad y de poner en práctica esas ideas escritas nos solemos topar con la realidad y las dificultades propias que tienen, no sé, la cultura de la función pública en el Paraguay, las propias inercias que se encuentran en los ministerios, en la Secretaría. Entonces, yo creo que hay que analizar bien toda la situación a la hora de crear un nuevo ministerio para que no estemos adicionando más burocracia estatal, para que no estemos creando más estructura y que eso termine no solucionándonos el problema que queremos solucionar o no permitiéndonos cumplir las metas que nos estamos proponiendo, ¿verdad? Yo creo que nosotros adolecemos del cortoplacismo, necesitamos mirar a largo plazo, no tenemos una visión clara hacia dónde estamos yendo como país. Creo que es un imperativo que a partir de abril del 2023 creemos este gran consenso nacional, esta gran concertación nacional acerca de un modelo económico y social para el Paraguay y que nos ocupemos de dar pasos contundentes y determinados para seguir ese camino y cumplir con las metas que nos vamos proponiendo. Y por supuesto, si el Ministerio de Economía y Planificación va a ser una institución que va a acompañar esas... me refiero a que va a ayudar o agilizar los procesos de cumplimiento de esa meta, por supuesto que sería una idea, creo que una decisión bastante pertinente en su momento. Bien, de esta manera pudimos conocer las respuestas, los proyectos, las posturas también de las precandidatas a la vicepresidencia y de esta manera también damos por cerrada esta edición de esta primera edición de debate de cara a cara con la agenda económica. Bueno, esperamos que esto sirva para la decisión que vayan a tomar el próximo 18 de diciembre. Es muy importante que todos estemos munidos de información, que conozcamos a las diferentes figuras que se están presentando en las distintas listas y espero que nos acompañen en la próxima, nuevamente con cara a cara con la agenda económica del próximo gobierno.